Leandro, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, Nico. Bueno, hay un montón de cosas para hablar, pero venimos hablando todo el programa del discurso de Axel, así que arranco por ahí y después seguimos camino. No sé si pudiste escucharlo o leer, aunque sea Sí, algunas cosas leí, claro. las cuestiones más importantes. Y lo que para mí es más destacable, que es esta cuestión de proponer una lista de puntos en contraposición al pacto que propone Milei, digamos, salir del lugar de decir que no, para decir no, pero además vayamos por este otro lado. Que es un poco, ¿no? El ejercicio que está tratando de hacer la oposición en estos meses, a veces con más éxito que en otros momentos. Bueno, a ver, ¿cómo se construye un acuerdo político? Primero, se construyen agendas diferentes, Sí, ¿no? acordar con alguien Claro, con el que está de piensa, acuerdo, ¿no? claro, con el que piensa lo mismo que vos no es un acuerdo, digamos. En todo caso, viste, lo está sumando. O sea, si te querés sumar a la Libertad Avanza y tiene una profesión de fe doctrinaria y vos querés firmar ahí abajo, me parece razonable, pero si vos estás afiliado al peronismo, sos gobernador de la provincia de Buenos Aires y el presidente te convoca a firmar un pacto, lo razonable es que el presidente te pregunte, bueno, ¿cómo la estás viendo? Claro. Entonces, yo creo que hay cosas que son increíblemente ignoradas por el gobierno de Milei. Por ejemplo, no se habla de producción, no se habla de empleo, no se habló de deuda externa y no se habla de educación. Después podríamos seguir, pero son 4 temas que vos decís, che, ¿cómo puede ser que quieran construir un pacto fundacional diciendo que a partir de mayo la Argentina despega con un acuerdo con todas las fuerzas políticas, los expresidentes, y resulta que no hablas de cómo desarrollar la economía, cómo hacer crecer, viste? Te diría algo más, no actividad. habló de los argentinos, Milei. Es decir, en todo su discurso el país parecía un concepto vacío, en ningún momento habló de lo que le pasa en la vida cotidiana a quienes vivimos en el país. No. Bueno, a ver, porque finalmente esa es la lógica del tipo, ¿viste? O sea, la lógica del tipo es una lógica financiera, de deshumanización de la política, donde las personas son números, donde los derechos son mercados y donde las necesidades son negocios. Ujú. Entonces, personas como nosotros las entendemos son una estadística, ¿no? Para él. Y esto es un problema grave, por eso no mide las cosas y por eso además, a ver, ¿por qué festejan como festejan el cierre de Telam? Yo ayer mandaba un Twitter que decía, che, esto no es una política de comunicación, ni tampoco es un recorte del gasto normal. Porque acá están celebrando que dejaron a 700 trabajadores sin empleo. ¿Y por qué lo hacen? Y porque lo consideran una victoria política en el marco de una batalla cultural Sí, que ellos creen que están dando contra lo público, contra el comunismo, vaya a saber contra qué cosa. Entonces, viste, deshumanizan todo. Bueno, ¿qué va a hacer? Hay que enfrentarlo, digamos, pero hay que enfrentarlo sin perder el eje, ¿no? Yo estoy también Desde el preocupado. humanismo. Desde el humanismo, tratar de no enojarse demasiado, no enojarse con la gente que no la ve, porque ellos tienen una narrativa muy poderosa, tienen algo a favor, Nico, que hay que reconocerlo, que es que las cosas venían funcionando mal. Ujú. ¿Viste? Las cosas venían, el Estado venía funcionando mal, la política estaba en deuda con la democracia estaba en deuda con la sociedad. Pero lo que pasa es que las soluciones que estos están proponiendo son soluciones extremistas, fundamentalistas, que empeoran las cosas, ¿viste? Ahora, si nosotros vamos, por ejemplo, te pongo un caso concreto para que se entienda mejor lo que quiero decir. Yo creo que hay que defender el Estado, pero hay que defender el Estado replanteando la necesidad de una reorganización. Si nosotros vamos a defender lo que estaba, y bueno, es muy probable que nos defiendan solamente los empleos públicos, ¿viste? Salir de la defensa del status quo, salir de un lugar conservador Claro, para proponer una claro. contrarrevolución, en todo caso, distinta a la que propone Milei. Un proceso más razonable, digamos, ¿no? O sea, yo creo que los laburantes del Estado saben que el Estado hay algunas funciones que cumplía bien, otras que cumplía más o menos y otras que cumplía muy mal. Ujú. Ahora, lo que yo no puedo entender es cómo nosotros como fuerza política no fuimos un poco más críticos en términos de los resultados de esto. Pues yo traté de hacerlo, nosotros en la ciudad tratamos de hacerlo pensando en un Estado al servicio del desarrollo económico y el desarrollo humano de la sociedad. En la ciudad de Buenos Aires, viste, cuando trabajamos en la idea de un proyecto para la ciudad, arrancamos viendo cómo funcionaba el Estado y dónde no intervenía, para entender de qué manera podíamos construir una propuesta política que sea atractiva para la gente común, no para el que está politizado. Sí, no, claro. Entonces, porque hay gente que dice, che, yo soy peronista y voy a votar al peronismo, yo soy antiperonista y voy a votar la alternativa más fuerte que se presente. Y otros dicen, yo tengo problemas, ¿viste? Sí. Y a ver quién los resuelve.
Y ahí es donde yo creo que nosotros fallamos y ojalá que podamos corregir esto, porque reconstruir una mayoría política implica dialogar con un sector de la sociedad que no está ideologizado y que nosotros tenemos la obligación de interpelar. Al mismo tiempo que también se logra establecer un diálogo interno entre distintos sectores que después del golpazo que fue la derrota electoral y del proceso de 4 años de gobierno del Frente de Todos, que tuvo costos muy altos en ese sentido, hoy en día, si bien uno los imagina y hasta uno proyecta el deseo de que confluyan, porque si no confluyen no hay alternativa de mayorías posible, pero en este momento pareciera que hubiera una tribuna de doctrinarios y una tribuna de progresistas tirándose cosas entre ellos. ¿Cómo se logra salir de esa dinámica? Primero no hay que personalizar. Llegó el café. Muy bien. ¿Cómo te atienden acá? Y eso que no está Roberto. ¿Viste? Muy bien. Primero no personalizando y no calentándose al pedo, ¿viste? Yo creo que también hay una lógica de la sobreactuación del conflicto, ¿viste? En la política argentina, que lleva a que mucha gente se excite más de lo que se tiene que excitar. Y con compañeros y compañeras pasa muchas veces eso, ¿viste? Entonces, nadie es dueño de la verdad, tampoco tenemos que resolver todos los quilombos de la mañana a la noche, parece que no hay que salir a correr a nadie, ¿viste? Con ninguna vara para andar midiéndolo, pero sí creo que hay que darle mucha importancia a lo conceptual. Yo soy una persona profundamente ideológica, o sea, creo en las ideas, creo en la articulación ideológica, creo en la argumentación, entiendo que las emociones juegan un papel central en la política, pero es un momento como para que nos sentemos a reflexionar, Nico. ¿Entendés? A ver qué está diciendo cada uno, a ver si es posible, si no es posible, para tratar de dialogar y de ver cómo la ve el otro. O sea, no cometer los mismos errores que está cometiendo Milei hacia adentro de nuestra propia coalición. ¿Viste? Porque si te pones fanático, fundamentalista, te pones a medirle el aceite al otro, te pones agresivo, que te la sabes toda. Y también si te pones a pontificar, o sea, porque yo cometo muchos de los errores que también estoy criticando. No me quiero poner en un lugar distinto al de ninguno. Pero bueno, bajar un cambio, loco. Bajar un cambio y tratar de querernos un poco más entre nosotros, no ser tan duro. Y en ese sentido digo, no quiero discutir nombres ni hablar de liderazgo, porque me parece que son procesos que llevan su tiempo y que van a decantar solos, pero estás viendo dentro del peronismo que se están moviendo los nuevos mariscales, para ponerlo en los términos que planteó su momento Cristina, Sí. o que todavía hay mucho respeto por la propia Cristina, por Massa, por figuras que representan en todo caso esa experiencia con sus cosas buenas y malas. No, sí, yo creo que se los respete no significa que no haya que construir liderazgos políticos que los superen. Sí. No, cuando digo mucho respeto no digo porque no haya que respetarlos, al contrario, sino porque a veces el respeto no te deja ir más allá. Claro, porque actúa como miedo. Hay gente que le tiene miedo, puede ser. A ver, está claro que haya gente que por ahí tenga miedo a opinar en libertad o que esperan a que opinen otros, pero pasa en todas las fuerzas políticas. A mí me cuesta imaginarme a algún militante o algún dirigente de la Libertad Avanza o del PRO opinando distinto a lo que opina su referente. Sí, ¿Viste? Los de Patricia Bullrich esperan opinar a ver qué dice Patricia, los de Milei esperan para opinar a ver lo que dice Milei, a nosotros muchas veces nos pasa igual. Entonces, creo que hay que despersonalizar la política, que hay que llevar la discusión al debate ideológico, porque ahí es donde creo que se fortalecen las alternativas. La gente no está esperando líderes mesiánicos y salvadores, eso es una mentira. A ver, Milei le pegó con una lectura de un clima de época, y yo creo que construyó una propuesta política a pesar de su personalidad. Mucha gente dice, no, la personalidad transgresora permitió... No, hay algo más poderoso que eso, que es lo que yo creo que nosotros tenemos que tratar de interpretar, que es la lectura de la época. O sea, yo creo que ellos vieron con mucha inteligencia que el Estado estaba en deuda, que la gente estaba muy caliente con lo que el Estado representaba, y ahí lo mete el peronismo, porque es el partido más cercano al aparato del Estado por una serie de factores. Y entonces empiezan a trabajar una narrativa política que también iba en sintonía con el individualismo y el mercantilismo de la época en Occidente, y funciona. Ahora, yo también creo que esto se agota, Nico. O sea, a ver, creo que hay que repensar el Estado para defender un Estado que sea eficiente y que cumpla una función social. Creo que es imprescindible poner al mercado en el lugar que corresponde. El mercado es necesario para asignar bienes y servicios, pero no puede ser el único sistema que ordene las relaciones humanas, ¿viste? Porque el mercado tiene la lógica de la rentabilidad.
Y nosotros necesitamos la lógica de la responsabilidad y eso lo cumple el Estado. Entonces es tratar de entender que el Estado y el mercado tienen que convivir y no ponernos en los fanatismos absurdos, ¿viste? De defender cosas que no conocemos. Yo muchas veces he visto debates internos donde terminamos poniendo, a ver, cristinistas que se ponen a hacer interpretaciones de Cristina que la misma Cristina desmiente, cuando tanto ella como Néstor, por ejemplo, ha hablado sobre la necesidad de un proyecto nacional, de un capitalismo nacional, de un país que, digamos, en definitiva, que asume los postulados del capitalismo para poder producir bienes y servicios, pero que al mismo tiempo, obviamente, ¿no? Tiene una dimensión social, una concepción del bienestar, ¿viste? Multilateral en términos internacionales, está proponiendo una mirada que me parece que es mucho más abierta y mucho más rica, que hubiese sido más efectiva para poder tratar de incluir sectores que tienen una sensibilidad parecida a la nuestra, pero por ahí una cultura política diferente. Y lo último, no quiero hacer larga la respuesta, pero déjame decir esto porque se entienda, no estoy diciendo lo que me pasa a mí. O sea, yo tengo una concepción política clara acerca del Estado, del peronismo, del radicalismo, de las fuerzas de la sociedad. Lo que estoy tratando de ver es cómo logramos interpelar gente que me parece que innecesariamente se nos fue. ¿Viste? Gente que... ¿Por ejemplo? Y más allá de los dirigentes, hay mucho... Nosotros perdimos votos peronistas en Matadero que fueron a la Libertad Avanza, viejo. Matadero, barrio peronista si los hay. ¿Viste? Ahí pasó algo. Laburantes de plataforma. No son todos conchetos los que votan ni al PRO ni a la Libertad Avanza. También hay laburantes, ¿viste? Pibe que pedalean en una bicicleta y que tienen una lectura, ¿viste? Tienen inclusive una lectura nuestra muy equivocada. A mí que un pibe que maneja un Uber o un pibe o una piba que están pedaleando con una caja atrás de la espalda, tengan una lectura tan negativa de lo que nosotros hacemos o decimos, me duele. Y yo entiendo que me caen las redes sociales. Pero eso es porque lo que desde el peronismo digo peronismo para reducirle una palabra, aunque vos venís de otra tradición política y el movimiento es más amplio. Es porque lo que se hizo y se dijo desde el peronismo hacia esas personas en el último tiempo no fue bueno. O porque no se dijo nada. O porque no se dijo nada. Bueno, pero yo la vez pasada lo hablaba con los compañeros de la CGT. Le digo, mira, loco, ustedes en los 90 la pegaron con algo, que es que identificaron al trabajador desocupado como sujeto. No, el desocupado no se sabía qué carajo era, ¿viste? Era un trabajador, no era un desclasado. Entonces la CGT, con mucha inteligencia, no la CGT, la CTA, con mucha inteligencia dijo, es un trabajador desocupado. Sí. Y entonces tiene que tener un nivel de representación, tiene que... Bueno, y tuvo un discurso. Ahora, el trabajador de plataforma, en el 2024, no tiene, desde las estructuras tradicionales de defensa del empleo, un discurso que le permita construir un puente y un vínculo. Yo me iría antes incluso. Si el fenómeno, si el sujeto en los 90 fue el trabajador desocupado y apareció la CTA para representarlo, creo que ahí el hueco es que el fenómeno, a partir del 2000 y pico, digamos, después de la recuperación y la creación de millones de puestos de trabajo con el kirchnerismo, fue el que volvió al mercado de trabajo, pero informal. Claro. Y nunca se encontró quien pudiera representar los intereses de esos millones de argentinos que de repente tenían trabajo, en algunos casos, incluso durante el gobierno de Cristina, trabajos bien pagos y demás, pero que nunca estuvieron incluidos en la representación ni de la CGT ni de la CTA. Sí, pero eso pasó y hoy tampoco en la década ganada. Ahora está pasando otra cosa. Ahora vos tenés trabajadores informales que no desean ser formales. Porque son ya segunda generación. Porque ven cómo porque ahí cambió la cultura. O sea, hay gente que te dice, mira, yo entre tener derechos laborales o tener aguinaldo, vacaciones, ¿verdad? Y tener la libertad de poder cortar 3 o 4 horas a la tarde con el coche para ir al cumpleaños de mi hijo y después volver a conectarme a la aplicación, prefiero eso. Pero eso parte de la falsa premisa de que para ser acreedor de derechos tenés que formar parte de ciertas estructuras. Uno se imagina que debería encontrarse la manera, y en muchos países se está avanzando en el sentido, de brindarles derechos a esos trabajadores sin exigirles a cambio que firmen un contrato para estar 8 horas sentados en una oficina. No, o incluso, voy a ir más a fondo, también ser capaz de discutir esa subjetividad. Porque yo creo que hay mucha gente que no quiere tener derechos. Para nosotros es incomprensible.
¿Entendés? Y no es que es el... Pero vos decís que a una persona le das a elegir entre tener una cobertura médica y no tenerla y elige no tenerla, que le das a elegir... No, te voy a poner un caso concreto que lo conozco, no estoy diciendo algo que me está ocurriendo, es algo que tengo estudiado y que hemos estudiado. Un laburante informal entre tener jubilación, aporte jubilatorio, o que en lugar de que le descuenten la guita, que se la den en el bolsillo, prefiere tenerla en el bolsillo a tener el compromiso de que cuando tenga 65 años se va a jubilar, porque no sabe lo que le va a pasar. Y eso porque no confía en... Exactamente. Entonces, si, che, el derecho a la jubilación, no me interesa el derecho a la jubilación, que no me hagan aporte. Pero también es posible porque esa misma persona imagina la jubilación como algo que no le va a alcanzar para nada. Si hubiera una jubilación que te garantizara... Exactamente. No estoy de acuerdo con eso yo, ¿eh? No, que le queda claro a la audiencia. No, o sea, no lo discuto como si vos... Sino charlando alrededor del tema. Sí. No estoy de acuerdo, por eso creo que, y por eso el dolor de que, che, la puta madre, ¿cómo? Son derechos que se devaluaron. La jubilación es un derecho que se devaluó en términos monetarios. Antes te alcanzaba para algo, ahora alcanza para menos. Claro, hay algo con el individualismo también en que avanzó. En la destrucción de la confianza y de la interdependencia. Hay algo que es peor que la crisis del Estado, que es la crisis de la sociedad. ¿Entendés? La crisis del Estado... es la crisis no solamente hacia adentro del aparato del Estado, sino entre el Estado y la sociedad. Pero después tenés la crisis de la misma sociedad, que son las personas, los individuos, que no se imaginan en el marco de una comunidad compartiendo una serie de experiencias vitales con otras personas, que se imaginan solos. Sí, el individualismo... Claro, entonces ese individualismo, yo lo que estoy diciendo acá hay que tener una lectura de lo que está pasando. No para compartirla ni para acompañarla, porque muchas veces uno tiene que tener una lectura para enfrentar eso. O sea, yo creo que, a ver, probablemente si, como uno supone, este experimento libertario fracasa, nuestra capacidad para poder dialogar con esos sectores va a ser mayor que la que tenemos hoy. ¿Qué pasa cuando venga la desilusión después de la desilusión? Este sector social es producto de la desilusión de la crisis del estado de bienestar. Cuando haya una segunda desilusión, producto de la crisis del gobierno libertario, ahí creo que vamos a tener más condiciones, pero ¿con qué lógica hay que ir a interpelar ahí? ¿Entendés? Ojo, igual porque ahí hay un peligro. Porque si de la desilusión de la desilusión no aparece una alternativa luminosa, corres el riesgo de caer, de seguir bajando en los escalones, de que pase Milei y venga Villarroel y saque los milicos a la calle, o lo que fuere, o que el Estado termine transformándose en un narcoestado. Digo, hay muchos caminos oscuros por delante para elegir. Sí, el tema es que hoy cuesta muchísimo, incluso desde la propia dirigencia, pero también por abajo, imaginarse un camino que no sea oscuro. Decir, bueno, cerrá los ojos y decirnos cómo estarían las cosas en 5 años, en 10, si sale todo bien a partir de ahora. Claramente, tenés razón. Para ver, yo no estoy diciendo que esto es yo no creo en el mecanicismo, ¿no? Ni en el determinismo social. ¿Viste? No es que estoy diciendo cuando fracasa el neoliberalismo la gente se va a hacer de izquierda, ¿viste? Y entonces va a ser todo mejor y el mundo va a ser más feliz. No, ya lo vimos con la pandemia, ¿no? Pasó la pandemia y Zizek decía, ahora el comunismo, carajo, no pasó. Yo lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos que aprovechar el tiempo también para poder reflexionar. Acá hay algo que me parece que está muy devaluado, que es el pensamiento. ¿Sabés la cantidad de gente que cuando me quiere criticar me dice, trata, viste, de menospreciar la reflexión? Suponen que esta cosa infantil y berreta de pensar que todo es voluntad. Todo es voluntad. Acá lo que importa es tener huevo y enfrentar a las corporaciones. El problema fue que Alberto no tenía huevo, que no enfrentó a las corporaciones. Si les hubiésemos enfrentado más, y eso es una verdad intermedia, relativa. No te garantiza nada confrontar contra las corporaciones, ¿me entendés? Si no tenés un proyecto de país. Porque hay momentos que tenés que confrontar y hay momentos que tenés que arreglar, viejo. Lo que tenés que tener es reflexionar hacia dónde querés ir, porque si no sería sencillo. Yo creo que hay un error en el voluntarismo que se expresa en algunos discursos que en general suelen ser refractarios a la idea de frenar la pelota y pensar. Yo lo que estoy diciendo es hay que pensar qué pasó en lo profundo, qué está pasando en lo profundo de la sociedad. No solamente qué pasa en la CGT, qué pasa en el Estado, qué está pasando con los pibes y las pibas. Pasó algo con la cripto, las criptomonedas generaron algo que tiene impacto cultural. No es solo las cripto, está el tema de las apuestas. Está pasando algo. Sí, que a mi entender lo que está pasando es que es una generación que sabe que por más que se rompa el lomo laburando toda su vida, no va
poder tener un progreso Claramente. evidente. Entonces, para acceder a ese progreso lo busca a través de soluciones mágicas, las apuestas, las cripto, las finanzas. Es así. Es eso, el trabajo en este momento no es atractivo para un montón de pibes que además ven, a ver, cuando yo era pendejo, los ejemplos de éxito, los casos de éxito eran algo muy lejano. Al que le iba bien, el galán, el empresario exitoso, era gente que estaba muy lejos. Hoy los casos de éxito son pibes parecidos a ellos, los que llenan estadios, que salen en las pantallas en Times Square, que son músicos reconocidos a nivel mundial, el Duki, María Becerra, Bizarrap, se parecen a ellos, nacieron en una cuadra como ellos, en un barrio parecido al de ellos. Entonces, la distancia entre ese objeto de deseo es más corta que nunca, pero el camino para llegar a ese objeto de deseo es más imposible que nunca. Y creo que esa contradicción es la que genera todas estas inconsistencias que vos mencionabas recién y que son parte del trasfondo social Nico, debajo del fenómeno político de Milei, sin ninguna duda. Mi hija más grande tiene 18 y yo lo estoy charlando ayer a la tarde tuve una charla con mi hija en este sentido, pensando que no hace política, no trabaja en el Estado, ni va a trabajar en el Estado. Es una piba que quiere hacer otras cosas, tiene otras inquietudes. Y trabajando en esto, yo trabajando conceptualmente, porque ojo que depende de la franja etaria, porque hay algunos que tienen demasiada expectativa en el golpe de suerte. No, si fulano, claro, y hay otros que directamente ya se frustraron y dicen, bueno, no pienso en mañana, pienso en el hoy, cuando a medida que vas creciendo. A ver, yo creo que nosotros como tenemos que repensar un nuevo pacto social, hay que pensar todas estas cosas, reflexionarlas, que todavía tenemos tiempo para hacer algo. ¿Me entendés? O sea, yo creo que, por ejemplo, la vez pasada hablaba con unas compañeras en un centro cultural donde se daba la discusión así de estas que te digo que para mí hay exceso de voluntarismo. Y decía, miren, no me voy a poner en cheto, pero a ver, si no hablamos de inteligencia artificial, si no hablamos de tecnología, ¿viste? Si no hablamos de cómo carajo logramos generar, porque cómo se resuelve la pobreza, generando, en definitiva, inversiones. Que esto parezca de derecha, muchachos sepan que el mundo funciona así, inversión, determinado tipo de inversiones, sí, claro. No las inversiones que van a buscar minerales y energía, no extractivismo, claro, no timba financiera, no, claro, no valor que, agregado. Claro, no que extraigan valor, sino que creen valor, que produzcan empleos de calidad, ¿no? Y esos empleos de calidad, trabajo formal, calificado, son los que tienen mejores salarios. Eso y después la economía del conocimiento, que también funciona como más libre. Ahora, eso tiene que tener un desarrollo desde el progresismo a la centroizquierda, el peronismo, llámenlo como mierda quieran. ¿Viste? No puede ser que nosotros tengamos la misma lectura que en 1970. Que de verdad suponemos que la Argentina se recupera con sustitución de importaciones, con la ICI. ¿De verdad piensan esto? ¿De verdad piensan que el problema es solamente que hay 5 corporaciones o las 1000 familias que se lo llevan todo? ¿Que el problema se resuelve yendo contra las 1000 familias? ¿De verdad? O sea, ¿no se dan cuenta que es una pelotudez esto? ¿Que ese planteo es infantil? Va, qué sé yo lo veo así, ¿viste? O sea, yo cuando veo cuáles son las sociedades que más o menos los países nórdicos, ¿viste? Los que más o menos, Alemania, ¿viste? El país que puso, cuando le preguntaron a Cristina qué país tenía en la cabeza, dijo Alemania. ¿No? Bueno, pensemos qué es lo que hacen los alemanes. No digo para copiar mecánicamente porque la realidad europea es intransferible a la Argentina, lo tengo perfectamente claro, pero te cierro esto, creo que hay que tener una concepción del desarrollo. Yo cuando veo, digamos, los proyectos que lograron tener sostenibilidad en el tiempo son proyectos que se propusieron un modelo de desarrollo. Néstor tenía un modelo de desarrollo, viejo. ¿Qué era el proyecto nacional? Bueno, yo siempre digo que es muy interesante ver cómo al mismo ministerio hay quienes le dicen infraestructura, que la infraestructura no necesariamente implica que el Estado forme parte de eso, pueden ser privados haciendo puentes, haciendo rutas y demás. Y obra pública. Hay quienes dicen obra pública, que implica una participación importante del Estado, pero que Néstor hizo planificación federal, no era obra pública. Es un paso más en ese camino, es obra pública en el sentido de planificar cuál va a ser el desarrollo del país en términos federales. Y que a partir de que existía esa planificación federal, se construyeron más de 1000 escuelas, se construyeron más hospitales que en ningún otro momento de la historia, más autopistas y rutas que en ningún momento de la historia. Se incorporó todo el país a una única red de energía que antes no existía. Claro. Y vos decías, las condiciones en Europa son distintas
distintas que acá. Uno hasta podría, desde algún lugar, decir las condiciones acá son mejores que en Europa, porque el plan de desarrollo de Alemania de los últimos 30 y pico de años, después de la caída del muro, se basó en una cosa, que era que los rusos le vendían gas barato. Ahora se acabó a partir de la guerra en Ucrania y la economía alemana se está hundiendo. Nosotros el gas barato lo tenemos nosotros, ni siquiera necesitamos un aliado geopolítico para que nos lo dé. En todo caso tenemos que discutir si nos corresponde aliarnos geopolíticamente y venderle gas barato a Brasil para que podamos desarrollar dos polos industriales en paralelo. Pero el gas es nuestro. Es decir, la materia prima del desarrollo, que es la energía barata, está. La comida está, el capital humano Bueno, por eso está. una de las cosas que me preocupan del proyecto cultural de Milei, yo obviamente que creo que el gas es nuestro, más allá de que las provincias y el subsuelo, Sí, y todo, pero hoy la derecha está trabajando en la idea de que los recursos naturales son de las empresas privadas que lo extraen. Sí, claro. Y eso, aunque te parezca insólito, tiene encarnadura en un sentido común que yo creo que es importante. Sí. Lo que quiero decir es que cuando yo le reclamo reflexión al proyecto, lo que estoy pensando es cómo nosotros logramos que personas que hoy creen que la única salida es individual, que la única salida es el mercado, que el Estado no tiene nada para aportar, revean esa posición. Entonces, y eso significa no hablarnos solamente a nosotros, Nico. ¿Entendés? Sí, sí. Si nosotros nos hablamos solamente a nosotros y de verdad vamos a llegar a la conclusión de que el problema es encontrar con quién nos peleamos, insisto con lo mismo, para mí la política es conflicto y es consenso, no es solamente consenso. Y saber cuándo y cuándo. Exactamente, no es solamente consenso, tampoco es solamente conflicto. ¿Entendés? Hay que ser inteligente, leer los ciclos económicos, ¿viste? Pongo el caso de Néstor, no porque Cristina, si me está escuchando, seguro se enoja, porque ella dice que no le gusta a ella que lo comparen a Néstor. No, bueno, a ver, pues son momentos históricos diferentes, pero había un ciclo económico que se leyó políticamente. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que leer políticamente el ciclo económico. Nosotros no puede ser que para cualquier punto del ciclo económico tengamos las mismas posiciones pero ideológicas. es algo que Cristina hacía. Así como obvio. Néstor leyó el ciclo económico hacia arriba en su momento, y con éxito, Cristina surfeó la peor crisis financiera prepandemia que hubo, la de 2008-2009, leyendo el contexto económico y político, saliendo a confrontar en ese momento. No es que leyó, dijo, se viene la crisis, entonces tenemos que arreglar. Salió a confrontar y terminó teniendo una de las mejores performances económicas del mundo durante esa crisis y ganando una elección al año siguiente con el 55% un punto ahí, de los porque acá votos. creo que hay un punto. A ver si me sale lo que estoy pensando. Estoy pensando en voz alta. Así que si me sale mal, le pido disculpas. Yo creo que hay una percepción en nuestro electorado y en la sociedad también, pero la ley es diferente, de que Cristina gastó más. Entonces, nuestro electorado, como Cristina gastó más y redujo más la desigualdad y mejoró más el poder adquisitivo del salario, tiene una lectura, y aparte hace menos tiempo, tiene una lectura como de mayor placer, ¿no es cierto? Cuando rememoramos eso, o sea, el recuerdo ese. Néstor tuvo una lectura más prudente porque el ciclo económico también era distinto y entonces la lógica para poder administrar además se venía de un lugar, de un país muy distinto. Néstor heredó el país de la crisis, Cristina el país de Néstor. Exactamente. Entonces yo lo que digo es, no es solamente gastando como uno se mejora las condiciones de vida de la gente, ¿me entendés? Acá hay que pensar cómo agrandamos, recién lo hablaba con Adri, con un amigo mío, cómo agrandamos la torta. Sí, no cómo la repartimos. Claro, o sea, las dos cosas, sí, digo, sí, claro. O sea, sí, cómo se reparte y cómo se agranda, pero si nosotros dejamos que sea la derecha la única que diga hay que traer inversiones, hay que abrir nuevos mercados, hay que capacitar a la gente para que tenga empleos de calidad, y se quedan, por eso yo estoy tan enojado con el tratamiento que le dimos a la meritocracia. Un error estratégico, porque le regalamos a la derecha no la idea de la meritocracia, la idea del esfuerzo personal. Entonces, viste, construyeron desde ese error estratégico, no táctico, que tuvimos frente al debate de la meritocracia, que le entramos mal, entiendo qué quisimos decir, pero lo dijimos mal, le permitimos que la derecha diga, hay dos países, uno productivo y uno subsidiado. ¿Quiénes son los peronistas? Los del país subsidiado. ¿Quiénes son el mundo libre? Los del país productivo. ¿Entendés? Sí. ¿Por qué? Porque en lugar de tratar de mostrar cómo el mérito y la acción pública o política del Estado virtuosamente interactuaban para generar
aumento del Producto Bruto, mejora el salario, bla, bla, bla. Lo único que hicimos fue decir, las cosas pasan porque el Estado está presente. Cristina en algún momento se dio cuenta de esto, porque hizo un comentario sobre el esfuerzo personal, Sí. ¿viste? Y yo creo que la fuerza no lo terminó la fuerza política, el resto de los dirigentes no lo terminó de procesar correctamente. La solución para reconciliarnos con la Argentina, las provincias productivas, Córdoba, que donde perdimos más votos, Santa Fe, que tenemos, Mendoza, para mí arranca por tratar de ver cómo logramos revincular la lógica de la intervención estatal con la lógica del esfuerzo individual. Va por ahí la clave. Te traigo un poco a la coyuntura. Nos quedan unos minutos de charla y si bien estuvo más interesante todo lo que venimos hablando, también está bueno bajar un poco, porque en la práctica todo lo que está proponiendo Milei va encontrando un camino que pasa o no por el Congreso de la Nación. Sí. Milei querría que pase lo menos posible. Sí. Y más allá del pacto de mayo y demás, yo creo que todo el esfuerzo de Milei el viernes fue para tratar de salvarle la vida a su DNU, que si no se hundía. Estábamos hablando de que mañana lo discutía el Senado y estaba bastante tibio todo en diputados como para que florezca ahí otro rechazo. ¿Cómo está la situación en la Cámara de Diputados? En el Senado yo entiendo que más allá de que esto pueda haber postergado un poco ese debate, cuando se debata va a terminar siendo rechazado. Por lo menos es la información que manejo a esta hora. En diputados la incógnita es bastante más grande. ¿Vos cómo lo estás viendo la posibilidad de que la Cámara de Diputados rechace el DNU? Hay que ver cómo gestiona el gobierno la relación con los gobernadores. Que hayan dicho que quieren un pacto con los gobernadores no significa que sepan cómo hacerlo. Sí, sí, ¿Por qué? eso. Porque estamos discutiendo de guita. ¿De qué estamos discutiendo? Sí. Cuando ellos dicen, bueno, nosotros le resolvemos Alivio fiscal. alivio es el- fiscal, claro, los problemas de la provincia con alivio fiscal, ¿qué le están diciendo? Te voto ahora ganancias. Ujú. Habilitamos que te votes ganancias y vos... O sea, están haciendo lo que muchos creíamos que habían hecho en reserva antes y no hicieron y por eso fracasó la ley. Pero lo están haciendo a la luz del día, es bastante torpe. Absolutamente. Además, tampoco tengo claro si lo están haciendo bien. Ujú. Porque Yo- supongo yo- que sí. Yo comentaba el otro día que cuando lo veía a Milei proponiendo una negociación, veía a alguien que estaba haciendo la mímica de algo que en realidad no entendía, porque él no claro. interioriza. No, no. Hacía el paralelismo cuando se tratás de arreglar un aparato siguiendo un tutorial de YouTube. Claro. A lo mejor te sale, a lo mejor no te sale, pero no entendés cómo funciona el aparato. Haces una mímica, reproducís un guión que escribió otro. Claro, lo que pasa es que tiene una ventaja en esto, es así. A ver, el acuerdo tiene dos puntos. El acuerdo con las provincias, que es un acuerdo fiscal, y después un acuerdo más de orden político macroeconómico, que es el de los 10 puntos de las tablas de la ley. Ese que- AFJP, Sí, etcétera. bueno, viste que... Bueno, muy bien. Para el primero, depende cómo tengan hechas las cuentas y depende, viste, la capacidad de recaudar. Yo no sé cómo está la recaudación, ¿eh? Ujú. O sea, a ver, si son finos en el análisis, porque se está cayendo la recaudación y eso también va a tener un impacto en ganancias, Sí, en muchos claro. de los impuestos coparticipables, ¿viste? Entonces, ojo. Y además el tema del impuesto país, si piensan o no piensan dolarizar, la clave de si sale o no sale, porque vos me estás preguntando, a ver, para explicarle a la gente, vos me estás preguntando qué va a pasar en el Congreso. En el Congreso nosotros tenemos, pito y flauta, 105 diputados, Sí. que sabemos que podemos contar, 100, 105, y después para juntar lo que te falta tienes que ver qué hacen los gobernadores. Sí, el radicalismo, el bloque de Por eso. Pichetto. Que también están fracturados, Sí. porque votaron todos separados. Sí. Entonces, ¿qué hacen los gobernadores? ¿Los gobernadores quieren arreglar con el gobierno? No, pero quieren la guita. Entonces, tal vez aunque no quieran, van a arreglar igual con el gobierno porque van a tener un quilombo fenomenal con los docentes, con los médicos, con la policía. Entonces, tipos que aunque no quieran acordar con el gobierno, están obligados a acordar. Ahora, el gobierno quiere acordar con ellos. La pregunta es, ¿saben cómo acordar? Porque tal vez mañana acuerdan solamente la restitución de ganancia y dentro de 3 meses, porque acá la recaudación, las provincias vuelven a tener quilombo. Sí, claro. Entonces, hay que calibrar un montón de cosas que yo no sé si lo hacen. Supongo que sí. A ver, yo, Caputo, me parece que... Perdón, no Caputo, sino... sí, Nicky ¿Caputo? No, No, Nicky, sino... Toto, el Toto de Caputo. economía. El Caputo de economía. A ver, no coincido en nada ideológicamente, pero tonto me parece que no es. Supongo que si se involucra en la negociación, digamos, y no dependen todos de los cambios de humor del presidente, el acuerdo lo van a lograr sacar. Los gobernadores tampoco. Ahora, existe la posibilidad, Nico, que ellos avancen con declaraciones consignistas,
Y que, viste, acuerden una cosa hoy, dentro de 2 meses no la puedan bancar. Sí, sí, yo de hecho charlando con bastantes personas decía, yo tengo mis serias dudas de que el 25 de mayo de 2024 estemos hablando del Pacto de Mayo. A lo Claro. mejor se diluyó en el camino y terminamos hablando de cualquier otra cosa. Puede pasar. A ver, hasta ahora, ¿para qué le sirve el Pacto de Mayo? Para alinear al PRO. A Juntos por el Cambio. Sí. O sea, viste, es el pacto de ellos mismos. O sea, lo venden como un pacto nacional, pero es un pacto de ellos Sí, mismos. Macri que de alguna manera propició el conflicto con los gobernadores del PRO para después venderse como broker Bueno. de esa paz. Ahora, después, ¿cuál es el problema? Para uno de los problemas más graves que tiene el gobierno para mí, que no tiene gestión política. Entonces, vos podés tener una idea, pero ese día la tenés que gestionar. Por más que sea una gran idea, yo creo que encima es una mala idea la que ellos tienen, pero suponete que sea una gran idea. Eso hay que gestionarlo acá. Viste, vos tenés que tomar café con un montón de gente, construir confianza con un montón de gente, todos son mañosos, todos te dicen una cosa, los gobernadores, los diputados, todos tenemos, si querés, viste, situaciones. Todo es confuso. Milei viste, genera desconfianza también, porque no sabés si te cambia la bocha de un día para el otro. Entonces, eso necesita, como diría, o sea, Perón que decía, es un arte la conducción política. Ahora, ¿tienen un par de artistas? Y si los tienen, ¿los van a respaldar? Yo creo que la única persona que puede hablar en nombre del presidente es Karina Milei. Si ella no se pone en el lugar de la negociación, me parece que cualquier gobernador puede tener la sospecha de que lo que acordaron a la mañana puede cambiar a la tarde. Sí. Ahora, si Milei, porque también hay algo que hay que decir, el Fondo Monetario es el que le está diciendo a Milei, loco, genera condiciones de gobernabilidad porque esto se cae. Entonces, tal vez, con ese llamado de atención, con esa campana, los tipos se ordenan un poco más y dejan de autoboicotearse. A pesar de Milei. Milei a pesar de Claro, Milei. porque el tema es, ¿dónde está lo irracional? En que ellos hacen cosas que lo perjudican. Sí. Y después tratan de construir argumentos para mostrar Que en realidad era todo parte de un plan. ¿Sabe cómo se llama? Es el principio de revelación. Sí. ¿Qué es el principio de revelación? Es la excusa que pongo para disimular mi fracaso una vez que esos fracasos se materializaron. En realidad quería Era todo perder, pero te parte quería del- mostrar, me del quería plan. mostrar. Está clarísimo. Leandro, muchas gracias por haber venido y por esta charla. Vamos a una brevísima tanda y ya volvemos.